Bien, vamos a hacer un recorrido por los contenidos teóricos que ya vimos. Si bien muchos fueron retomados en el apunte teórico de la clase 2 o en los videos de los foros, no viene mal que revisemos un poquito el recorrido realizado. La mejor forma, me parece, de que nos podamos ubicar en cuanto hemos hecho es revisar el programa. ¿Qué vimos de estas unidades hasta acá? Bueno, veamos. Vamos a ir resaltando. Sistema axiomático, conceptos primitivos y axiomas de existencia y enlace, axiomas de ordenación, semirrecta, semiplano, semiespacio, segmento. Bueno, todo esto ya lo vimos, ya lo hemos visto. A ver, vamos a revisar un poquito, repito. Punto y recta y plano. Vimos que son conceptos primitivos o entes fundamentales porque no tienen definición. Se aceptan porque se da una idea aproximada de lo que son, de cómo se representan, pero no se definen, ¿sí? Los puntos, por una cuestión de convención, de acuerdo, se representan con letra mayúscula y los conjuntos de puntos como una recta o un plano se nombran con letras minúsculas. Las rectas acá están representadas con letras minúsculas. Es muy importante que en ellas representemos las flechas que indican que continúan. En los textos de Repetto, como en muchos otros textos, esto no aparece. Y no es un detalle menor, porque cuando uno hace una representación como esta y no indica la continuidad, lo que está representando es un segmento. Acá lo que tengo es el segmento A de extremos. Bueno, le pondremos nombre a los extremos. Bien, es muy importante no olvidar colocar la flecha que indica continuidad. Continuidad. Bueno, las rectas tienen sentidos de continuidad. Tienen dos sentidos de continuidad. Hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? A ver. ¿Dónde lo encuentro? Cuando uno marca un punto cualquiera, esta es la página que faltaba, ¿se acuerdan? Que estaba repetida otra página y faltaba esta. Bueno, cuando uno representa una recta, se encuentra con que hay dos sentidos de ordenación, hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso en que se representó la recta en forma horizontal. Si uno toma un punto cualquiera, por ejemplo el punto B, y un sentido de ordenación, todos los puntos que pertenecen a un sentido de ordenación, lo que tiene es una semirrecta. ¿Sí? También para indicar que es semirrecta necesito marcar la flecha, no se olviden. Si tomo un punto y el otro sentido de ordenación, voy a tener otra semirrecta. Cada vez que yo marco un punto cualquiera en una recta, por ejemplo, vamos a tomar el punto B, quedan determinados sobre esa recta dos semirrectas opuestas, la formada por el origen en el punto determinado y uno de sus sentidos de ordenación. La otra semirrecta opuesta va a compartir el mismo extremo, el mismo punto B, y todos los puntos que le siguen en el otro sentido de ordenación. Van a componer esa otra semirrecta. ¿Está? Bien, otra cuestión que hemos definido, otro objeto que hemos definido es el segmento. Dijimos que un segmento es una porción de recta limitada por dos puntos. Esos dos puntos reciben el nombre de extremos. Por ejemplo, acá tengo dos extremos, ¿sí? Extremo A, letra mayúscula porque es un punto, y extremo B, ¿sí?
En un segmento siempre encontramos los extremos. Son porciones limitadas en un sentido de rectas, pero sin embargo infinitas. Fíjense qué contradictorio, ¿no? Limitadas pero infinitas. Limitadas dentro de la recta, porque está incluido en una recta el segmento. Generalmente no se dibuja esa recta en la que está incluida el segmento. Pero también es un conjunto infinito porque entre estos dos puntos A y B hay infinitos puntos. Siempre que yo marque dos puntos, acá y acá, voy a poder marcar otro, y entre estos dos otro, y entre estos dos otro, y entre estos dos otro, y aunque físicamente no los pueda marcar, como el segmento es una idea matemática, desde esa idea siempre entre dos puntos voy a poder agregar otro punto, ¿sí? Por eso los segmentos también son conjuntos de infinitos puntos. Bien, también vimos que el punto no tiene dimensión, ¿sí? Se representa con una marquita, por ejemplo, de la punta del lápiz en la hoja. Una recta y un segmento tienen una dimensión y el plano tiene dos dimensiones, ancho y alto, por ejemplo. El plano es otro ente geométrico que no tiene definición, pero sin embargo lo podemos representar generalmente a través de un cuadrilátero, que puede ser un rectángulo, un paralelogramo, y se nombran con letras griegas, plano pi, plano alfa, y se toma como base para representar los objetos geométricos con los que yo esté trabajando. El espacio geométrico tiene tres dimensiones, ¿sí? Tres dimensiones, alto, ancho y profundidad, y voy a representar allí cuerpos, ¿bien? Cuerpos, ojo, o también rectas. Yo puedo representar una recta en el espacio. Va a cortar varios planos, por ejemplo, pero puedo representar varias rectas en el espacio. Dentro de los postulados característicos son los axiomas, ¿se acuerdan? Aquellas leyes o propiedades que se aceptan sin demostración, ¿sí? Porque junto con los entes geométricos forman la base de la geometría. Uno de ellos es: existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. Por un punto pasan infinitas rectas, por una recta pasan infinitos planos, ¿sí? Y esa recta siempre pertenece a los planos, por ejemplo. Dos puntos cualesquiera determinan una recta a la cual pertenecen. Bueno, y unos cuantos más que lo encontramos acá. Otro importante: una recta y un punto, bien digo, determinan un único plano al cual pertenecen. Acá ya tenemos las definiciones de semirrecta y segmento, que ya las vimos. Más adelante vimos que un concepto acá que no rescatamos, que lo veo y que está en el programa, que es la distancia entre dos puntos. Si yo marco dos puntos cualesquiera, ¿sí?, en el plano, por ejemplo este y este, el segmento determinado por ese par de puntos recibe el nombre de distancia, ¿sí? Se llama distancia. Fíjense que acá dice entre esos dos puntos, P y Q en este caso, al segmento que tiene por extremos dichos puntos. Bien, tenemos el concepto de distancia. Vimos que los segmentos se pueden comparar. Si yo tomo dos segmentos, puede pasar que sean congruentes, es decir, que sean iguales en medida. En ese caso, al superponerlos, los extremos van a coincidir. Puede pasar que el primer segmento sea menor que el segundo. En ese caso, al hacer coincidir el extremo, uno de los extremos de los dos segmentos, el segundo extremo del primer segmento va a quedar incluido, ¿sí? Va a ser parte, va a pertenecer, al segundo segmento,
¿sí? Ahora, si el primer segmento es mayor que el segundo segmento, ¿qué va a pasar? Si yo hago coincidir dos de los extremos, por ejemplo, hago coincidir B con D, ¿sí? Tomo esta distancia y superpongo, me voy a encontrar con que C, con que, a ver si borro esto, con que el punto C va a ser un punto interior del segmento mayor. Bien. Bueno, disculpen la desprolijidad al escribir, pero se hace bastante complejo tener que escribir con el mouse. Las propiedades de la igualdad de segmento, dice carácter, son las propiedades, ¿sí? Carácter idéntico o reflejo o propiedad reflexiva. Todo segmento es congruente consigo mismo, ¿sí? Usamos congruente porque estamos hablando de los entes geométricos. Cuando ponen acá la palabra igual, se refieren a la medida, ¿sí? Los segmentos tienen igual medida en construcción, son congruentes. El carácter simétrico o propiedad simétrica, ¿qué me dice? Que si un segmento es congruente con otro, este es congruente con el primero, ¿sí? El carácter transitivo o propiedad transitiva, si un segmento es congruente con otro y este congruente con un tercero, el primero y el tercero son congruentes, ¿sí? Hay una consecuencia de esto, de esta propiedad transitiva. Si un segmento es congruente con otro, ¿sí? MN, y otro segmento también es congruente con ese, resulta que los dos primeros segmentos son congruentes entre sí, ¿sí? Bien, muy fáciles de llevar estas propiedades porque ustedes las pueden relacionar con algunos conceptos o propiedades que ya hayan trabajado en cálculo. Este postulado de las tres posibilidades es muy importante porque lo que me dice es que cuando yo comparo dos segmentos solo hay tres posibilidades: o son congruentes entre sí, o el primero es menor que el segundo, o el primero es mayor que el segundo. No hay otra posibilidad. Por eso es de las tres posibilidades. Bien, otra cuestión que vimos también desde la práctica es que cuando uno quiere construir un segmento congruente a otro, por ejemplo, si yo quiero construir un segmento congruente a este segmento AB, ¿sí? Lo tomo como base, como modelo, porque quiero uno congruente a él. Lo primero que voy a hacer es marcar una semirrecta con origen en un punto que llamo punto O. ¿Sí? Ahí está la semirrecta. Luego, con el compás, tomaré la medida del segmento AB, concentro en O, marco un pequeño arco sobre la semirrecta que determinará el otro extremo del segmento. Acá lo llamó M. ¿Por qué lo llamó M? Bueno, porque este segmento OM no es el segmento AB. Están formados por distintos puntos del plano. Fíjense que están en distintos lugares del plano, pero son congruentes, ¿sí? ¿Se entiende? O puedo decir que tienen la misma medida si es que los voy a medir. Bien, sigamos un poquitito más. A ver, vimos segmentos consecutivos y segmentos consecutivos alineados y no alineados. En este caso, los segmentos A, B y BC son segmentos consecutivos alineados porque están en una misma recta. No hace falta representar la recta para mostrar que son alineados, ¿sí? Ahora, fíjense, estos segmentos, el PQ y el QR, ¿sí?, son consecutivos no alineados. ¿Por qué? Porque PQ pertenece a una recta que pasa por acá, ¿sí?, y QR a una recta que pasa por acá. No hace falta marcar las rectas,
¿sí? Solamente represento los segmentos. Imagínense que si yo represento las rectas, parecería justamente que tengo rectas y puntos marcados en ellas, ¿sí? Bien, aprovechamos acá para retomar lo que es una poligonal. Cuando yo represento dos o más, tres o más segmentos consecutivos no alineados, voy a tener una poligonal. Esa poligonal puede ser abierta, como en este caso, o puede ser una poligonal cerrada. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí tengo la poligonal A, B, C, D, que es cerrada. Bien. Todo esto lo trabajamos en ese práctico cero, el primero, el que está en la clase 2. En este capítulo es interesante que ustedes repasen, retomen cómo se opera con segmentos en forma gráfica. Los segmentos se pueden sumar, restar, multiplicar un segmento por un número, o sea, por un escalar. Se puede hacer desde sus medidas. Si yo tengo, por ejemplo, 2 centímetros más 7 centímetros, dos medidas, o también gráficamente. Los segmentos también se pueden dividir en partes, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no por ahora. Y pasamos a los ángulos. Una cuestión importante a determinar es los semiplanos. No hemos hablado mucho de ellos. Cuando yo tengo un plano cualquiera y marco en él una recta como esta, ¿sí? Fíjense que acá no puse flecha, no hace falta porque la representación que yo estoy haciendo del plano es limitada, es un paralelogramo. Bien, se sobreentiende que es solo una representación porque el plano es infinito. Esta recta A divide al plano en dos semiplanos. El semiplano de borde, la recta A es el borde, de borde A que contiene el punto C, por ejemplo, y el semiplano de borde A que contiene al punto A, por ejemplo. ¿Sí? Bien. De acá, ¿qué vamos a sacar? Bueno, vamos a sacar un concepto muy importante que es el de ángulo convexo y otro concepto que es el de ángulo cóncavo. Yo voy a completar acá de modo que me quede representado el plano. Vamos a suponer que esto que yo marqué en rojo es un plano. ¿Sí? Marqué ahí las semirrectas, las rectas, el contorno, perdón, no me salía lo que quería decir, porque estaba pensando en marcar esto acá. Bien, me quedó representado un cuadrilátero y en él hay dos rectas trazadas que, bueno, yo por la forma en que grafiqué hice que justo las rectas coincidieran con los vértices, pero no hace falta. Podría ser, por ejemplo, que yo lo trazara, que yo trazara así. A ver. Por ejemplo, que yo trazara así, así, ¿ven? Pasando, no hace falta que esté justo en el vértice, ¿ven? Así. Y ahí me queda el plano. Lo que quiero que vean es que en este plano representé dos rectas que se cortan. Dos rectas que se cortan se llaman rectas secantes. Cuando esas rectas se cortan, dividen al plano en 4 áreas, ven, 4 regiones. Cada una de esas 4 regiones, como esta, recibe el nombre de ángulo convexo. Si yo saco un ángulo convexo, lo que necesariamente tengo que hacer acá es agregar las flechas. ¿Por qué? Porque esto sigue. Los lados de un ángulo son semirrectas. Un ángulo convexo. Los recorto de acá, supongan. ¿Sí? Esta parte del plano que queda
Recibe el nombre de ángulo cóncavo. Bien, es una región del plano, lo que queda cuando yo extraigo un ángulo convexo. Una forma de definirlo, ¿no? Hay una clasificación de ángulos que necesitamos ver, que es importante tener en cuenta. Uno es la representación del ángulo llano. La representación del ángulo llano, generalmente ustedes dicen, es el ángulo que mide 180 grados. Pero, ¿y si yo no pudiera hablar de la medida? Bueno, si yo no puedo hablar de la medida, vamos a dibujar un plano acá, cualquiera, y vamos a trazar una recta. Y en él un punto. ¿Sí? Ahí está, el puntito. Toda esta región del plano recibe el nombre de semiplano. ¿Sí? Un ángulo llano coincide con lo que es un semiplano. Es una de las regiones del plano en las que queda dividido el plano cuando yo trazo una recta en él. ¿Sí? Si hablo de sus medidas, bueno, sí, mide 180 grados. Acá está la representación del ángulo cóncavo y el ángulo convexo que les decía. No olvidarse que estas son semirrectas. Bien. Ok. Todos los ángulos están formados por puntos, no están huecos, ¿sí? No son huecos. Es una parte del plano. Así que hay puntos que son interiores al ángulo y hay puntos que son exteriores al ángulo. Los que están acá, por ejemplo, si yo estoy hablando del ángulo A, B, C, otra forma de leer el ángulo ABC, F, D, E, M son puntos interiores y estos que yo marqué acá son puntos exteriores. Bien. Así como hay puntos interiores, hay también semirrectas interiores. Por ejemplo, si yo trazo la semirrecta de origen B que pasa por el punto M, semirrecta, me encuentro con que es una semirrecta interior al ángulo ABC. Siempre acordarse de hacer la marca donde yo estoy ubicando el punto del que hablo, ¿sí? Una marquita así o con una cruz, como está definido el punto M. Bien. Se pueden trazar infinitas semirrectas interiores, como se muestra acá. Hay segmentos interiores también, pero esto lo voy a dejar pasar. Los ángulos también pueden compararse. Hay ángulos que son iguales, hay ángulos, pares de ángulos donde el primer ángulo es menor que el segundo o donde es mayor que el segundo, ¿sí? Se cumple el postulado de las tres posibilidades cuando se comparan dos ángulos. Uso el transportador para medir los ángulos, eso ya lo vimos en el práctico. Se vuelve a aprovechar la propiedad que tiene el compás de conservar las distancias para copiar ángulos, ¿sí? Si yo quiero copiar un ángulo, ¿sí?, lo que tengo que hacer es simplemente representar primero el ángulo, bien, semirrecta a los lados, ¿sí? Trazar una semirrecta con un origen, ¿sí? Apoyar el compás en el vértice del ángulo y marcar un arco, como acá. Con esa misma apertura y con vértice en el origen de la semirrecta, trazo el mismo arco que está acá, que a mí me salió medio medio. Luego tomo la distancia entre este punto y este, también con el compás, y lo traslado acá, ¿sí? Ahí me queda determinado el punto T como acá, y trazo el otro lado del ángulo. Este ángulo que obtuve es congruente al ángulo alfa original, ¿sí? ¿Por qué lo puedo afirmar? Y porque utilicé el compás, que es conservador de distancias, un instrumento que conserva las distancias.
Ángulos consecutivos. ¿Cuándo dos ángulos son consecutivos? Cuando comparten el vértice y un lado y ningún otro punto. De esta forma, este ángulo es consecutivo con este, ¿sí? Comparten el vértice, un lado y ningún otro punto, ¿sí? Hay varios ejemplos acá. Bien. Los ángulos también se pueden sumar. Nosotros vimos cómo se suman, se pueden restar. Vimos el sistema sexagesimal, se pueden multiplicar o dividir los ángulos por un escalar, o sea, por un número cualquiera, ¿sí? Y se pueden dividir los ángulos en dos partes congruentes. Bueno, para eso vimos la bisectriz de un ángulo, que no es otra cosa que la semirrecta. La bisectriz es una semirrecta. La semirrecta que equidista de los lados del ángulo, que equidista de los lados del ángulo, ¿sí? La definición que nosotros vamos a trabajar no es la que aparece en esta página, sino la que aparece más adelante. Ya la doy para que la tengan presente y tomen nota. La bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Lugar geométrico es un conjunto de puntos del plano que cumplen con una propiedad. ¿Qué propiedad cumplen los puntos del plano para formar una bisectriz? Equidistan de los lados del ángulo, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a pasar por ahora. Vimos la clasificación de ángulos convexos en agudo, obtuso, recto. Acá acuérdense, en todos los casos está faltando que la flecha que indica que los lados del ángulo son semirrectas, ¿sí? Los ángulos agudos miden más de 0 grado y menos que 90, están entre 0 y 90 grados. Los ángulos obtusos están entre 90 y 180 y el ángulo recto es el que mide 90 grados, ¿sí? Dos ángulos rectos forman un ángulo llano. Trabajamos nosotros con el sistema sexagesimal de ángulo, lo repasan ahí. Sistema centesimal no lo vimos, así que lo dejamos para más adelante, para cuando nos encontremos en la presencialidad. Otra cuestión que vimos también son ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios suman 180 grados y los complementarios suman 90 grados. No hace falta que sean consecutivos. Ven que acá se dibujan separados porque no hace falta que sean consecutivos como esto, que estén pegaditos, ¿sí? Suman, pueden estar en distintas posiciones. Lo mismo pasa con los ángulos complementarios. Bien, una cuestión que no hemos visto. Bueno, dos tipos de ángulos, de pares de ángulos importantes. Cuando yo trazo dos rectas y estas dos rectas se cortan, ¿sí? Son rectas secantes, quedan determinados pares de ángulos, como por ejemplo este y este. Estos dos ángulos que comparten el vértice y cuyos lados son semirrectas opuestas, fíjense que este lado de alfa es semirrecta opuesta a este lado de gamma y este otro lado de alfa es semirrecta opuesta a este otro lado de gamma. Esos ángulos que comparten el vértice y los lados son semirrectas opuestas reciben el nombre de ángulos opuestos por el vértice. Acá también beta y delta lo son. Nosotros vamos a tomar solamente estos. Luego, ángulos adyacentes. Vieron que dijimos que los ángulos suplementarios no necesariamente tienen que ser consecutivos. Ahora, si yo me encuentro con dos ángulos que, por ejemplo, como gamma
y beta son consecutivos y que además suman 180 grados, es decir, que son suplementarios, reciben el nombre de adyacentes. ¿Sí? Si son consecutivos y suplementarios, son adyacentes. Bien, ahí está la explicación de esto, de los opuestos por el vértice, y quisiera seguir, avanzar un poquito hacia lo último que repasamos aquí por el día de hoy en este apunte teórico, es la clasificación de triángulos. Sé que muchos se acuerdan, otros no se acuerdan. A ver, ¿dónde está? Acá, triángulos, acá. Bien. Los triángulos pueden clasificarse según cómo son sus lados y según cómo son sus ángulos, ¿sí? Una cuestión que han notado todos es que, o costó un poquito, ¿no? Es que algunos triángulos especiales cumplen propiedades de otra familia. Por ejemplo, según los lados podemos clasificar los triángulos en isósceles, equiláteros y escalenos. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Los equiláteros tienen tres. Pero si un triángulo tiene tres lados iguales, cumple con la condición de tener dos. O sea que los equiláteros son un caso particular de los isósceles. ¿Sí? Bien. Revisen, repasen. Voy rapidito porque lo hemos visto en las correcciones. Los triángulos todos tienen la característica de tener dos ángulos interiores agudos. El tercer ángulo lo clasifica. Si el tercer ángulo es recto, tengo un triángulo rectángulo, como acá. Si el tercer ángulo es agudo, tengo un triángulo acutángulo. Y si el tercer ángulo es obtuso, tengo un triángulo obtusángulo. Queda para ustedes revisar, ver, no recuerdo ahora exactamente la página, a ver si encuentro acá. Nosotros trabajamos con construcciones de triángulos y costó un poquito, en algunos casos no compartieron ninguna construcción, ya compartiré yo algunos videos. Fíjense que están las construcciones en el libro, por ahí cerca de la página 120. Hay que buscar, ¿sí? Otros aspectos teóricos más hemos visto que ya iremos revisando en otro video, pero fíjense que todo esto, relaciones entre puntos, rectas, planos, ángulos cóncavos, clasificación de ángulos, figuras cóncavas y convexas, todo eso lo vimos. Segmentos, ángulos, propiedades, operaciones. Bueno, acá nos queda sistema centesimal pendiente. Rectas paralelas, perpendiculares y secantes, no. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a retomar. Distancia entre dos puntos, sí. Mediatriz y bisectriz lo hemos visto. Esto lo vamos a revisar más adelante. De la unidad 2 vimos triángulos, definiciones, elementos, clasificación, propiedades de los ángulos de un triángulo. Los vemos ahora en el trabajo práctico 3. Algunas propiedades ya las vimos. Las formas los axiomas de continuidad que tienen que ver con cómo obtener una figura congruente a otra dada utilizando el compás, que ya lo hicieron ustedes en el práctico 2. Construcción de triángulos y congruencia de triángulos. No sacamos los postulados todavía, pero sí están logrando las construcciones. Vamos a profundizar un poquitito en las relaciones métricas de los triángulos para entrar recién en el práctico siguiente en triángulos, rectángulos, teorema de Pitágoras y bueno, veremos si seguimos con esta unidad o si dadas las condiciones salto un poquito y avanzo en otras unidades dejando